Y en esta mañana quiero que prestemos un poquito atención a uno de los mensajes más poderosos, hermanos, que Dios dirige o lanza al pueblo de Israel por medio del profeta Isaías. Isaías es uno de los profetas, hermanos, que trata la manera de llevar al pueblo de Israel a una condición en donde ellos necesitaban acercarse un poco más al Señor. Condiciones muy fuertes estaban viviendo en el contexto de todo lo que trata el libro de Isaías. Mas sin embargo, podemos notar que Dios tiene un interés muy grande para que su pueblo salga de una condición y, hermanos, de repente aparezca en otra condición. Y si alguien está conmigo esta mañana, que diga un fuerte amén a esto. Dios está interesado, hermano, en que nosotros nos levantemos. Dígale al que tiene al lado, por favor, Dios quiere levantarte. Vamos, dígaselo, Dios quiere levantarte. Dios quiere levantar a una generación de hombres y mujeres apasionadas por su presencia, pero sobre todo, hermanos, apasionados por llevar y conducir el mensaje de salvación. Algo que sí me corre por las venas, hermanos, es el hecho de pensar que nosotros seguimos todavía teniendo la responsabilidad de hablarles a otros del plan de salvación para sus almas, para sus pecados, y que sean perdonadas por completo. Y uno de los propósitos del libro de Isaías, hermanos, es que Dios realmente está tratando de dar a conocer al pueblo la condición en la que se encuentra y cómo ellos pueden salir a través de consejos que Dios le da por medio del profeta. Y quiero que vayamos a Isaías capítulo 1, por favor. Isaías capítulo 1, versículo del 18 al 20. Las primeras palabras que empieza a decir el profeta en esta porción de la Biblia. Si usted la encuentra, me regala un fuerte amén. Dice la palabra de Dios: venid luego, dice Jehová, y andemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comieres del bien de la tierra. Y si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dice otra versión de la siguiente manera: vengan y aclaremos las cuentas, dice el Señor. Por fortuna que sea la mancha, por profunda, perdón, que sea la mancha de sus pecados, yo puedo quitarla y dejarlos tan limpios como la nieve recién caída. Así sus manchas sean rojas como el carmesí, yo puedo volverlas blancas como la lana. Si me dejan ayudarlos, que me puedan obedecer, yo los enriqueceré. Pero si continúan volviéndome las espaldas y negándose a escucharme, morirán a manos de sus enemigos. Yo, el Señor, se los aseguro. Amén. Que Dios bendiga su palabra esta mañana. Yo quiero predicar bajo el título: preparándonos para entrar en un avivamiento. Usted y yo, hermanos, sabemos que Dios ha puesto en el corazón de la iglesia el poder entrar en un despertar, en un mover espiritual, en un deseo de poder renacer nuevamente y poder volver a tiempos donde verdaderamente la gloria de Dios se manifieste a tal grado que esto produzca milagros, que produzca prodigios, que produzca un deseo ferviente, hermanos, el poder salir y hacer el trabajo y la obra que Dios nos está encomendando. Lamentablemente tengo que decirlo, hermanos, pero es la realidad. La realidad, hermanos, de nuestra iglesia, hablo de la iglesia en general, hablo de la iglesia de Cristo, es que nos encontramos ante una radiografía un poquito complicada de la iglesia a nivel global. Es que la iglesia ha entrado en un adormecimiento espiritual. Hermanos, lo que antes se había recibido por, ya sea por los mismos discípulos, ya sea, hermanos, por hombres y mujeres de Dios, por grandes evangelistas, por personas que nos marcaron en algún momento de nuestra vida, hermanos, por diferentes razones, el día de hoy se ha perdido la esencia, hermanos, se ha perdido exactamente el mover de lo que Dios quiere hacer dentro de nuestra vida y quiere hacer dentro de nuestras congregaciones. Por eso es que usted ve hoy en día la cantidad de personas que ya no van a la iglesia. Por eso es que usted ve hoy en día la cantidad de gente que ya no buscan a Dios en oración. Por eso usted ve la cantidad de personas que no ayunan, que no ocupan a todas las disciplinas espirituales para poder salir de una condición.
Todos sabemos, hermanos, que para poder salir de un negocio que está cayendo, quizás muchos tendrán la solución de inyectarle un poco más de economía, de meter más producto, pero hay una solución para salir de la condición en la que está. Pero lamentablemente la iglesia es la única que no entiende que la única manera para salir de una condición, hermanos, de adormecimiento espiritual es permitiendo que sea el mismo Espíritu de Dios quien se mueva con toda libertad y que nosotros tengamos una palabra clave para que eso suceda, eso que se llama avivamiento, suceda en nuestra congregación. Y esa palabrita, hermanos, se llama arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. ¿Cuántos se han arrepentido alguna vez en la vida? Yo creo firmemente en esta frase, hermano. Sin arrepentimiento no hay avivamiento. Y vuelvo y la repito una y otra vez. Sin arrepentimiento no hay avivamiento. Lamentablemente nosotros no hemos llegado a la conclusión, hermanos, que algo está pasando en medio del mover de lo que Dios quiere hacer para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestra comunidad y para nuestra iglesia. Y creo yo, hermanos, que eso puede ser algo que está obstaculizando el mover fuerte de que veamos más milagros. Hermanos, yo le digo con todo el amor y el respeto, pero realmente nosotros hemos llegado a un decaimiento tan grande que vemos la iglesia como un lugar nada más porque tengo la obligación de estar. A veces, como le digo yo a veces a los jóvenes, voy a ir a pagar la cuota. Me congrego, voy, pero mi vida sigue viviéndose de la misma manera y peor quizás aún de cuando yo entré al cristianismo, cuando yo entré a mi vida espiritual. Ha cambiado demasiado. Pues mire qué interesante. Dios le está dando una palabra a Isaías para aquellos tiempos, porque Israel se le estaba predestinando que iban a caer en situaciones de sus enemigos. Se les estaba predestinando que llegarían, por ejemplo, los babilónicos, que son los que más adelante llegan. Y aunque los reyes en este tiempo buscan alianza con ellos, pero al final ellos los traicionarían y los llevarían cautivo. Y es algo que nosotros hemos escuchado por mucho tiempo. Israel es una de las naciones, hermanos, es el pueblo que nosotros podemos entender hoy en día, que muy similar a la iglesia de nuestros tiempos. Porque lo que Israel estaba viviendo era una desobediencia profunda. Israel lo que estaba viviendo, hermanos, es que había permitido muchas cosas dentro de lo que no estaba permitido, y habían caído en rebeldía, habían caído, hermanos, en pecados tremendos. La homosexualidad fue uno de los pecados fuertísimos a los cuales el profeta Isaías, hermanos, estuvo confrontando fuertemente. Y si usted se da cuenta, la homosexualidad no es de estos tiempos, viene de tiempos antiguos, del tiempo del profeta Isaías. Pero me llama la atención porque ¿cómo nosotros nos vamos a preparar entonces? Las esposas cuando se casan tienen un proceso de preparación. Bueno, en el Medio Oriente es todavía mucho más amplio el proceso de preparación. En los tiempos antiguos, para preparar a la esposa era una serie, hermanos, de cosas increíbles. Pero en nuestros tiempos, ¿quién no se prepara un año, por ejemplo, para lograr llegar a ese día perfecto, a ese día inolvidable que muchas hermanas tuvieron la oportunidad de pasar de blanco y tener ese momento muy increíble? Pero existe una preparación. Se va a ¿cómo se llama? A medir el vestido, trata la manera de no comer más de lo conveniente, porque si no sabe que se va a engordar y de repente no le va a quedar, no le va a entrar el vestido a la hora de que llegue el momento. Pues a mí me llama la atención, hermanos, porque si nosotros como creyentes supiésemos que debemos de prepararnos todo el tiempo para recibir el mover de Dios, creo que usted y yo hubiésemos venido preparados esta mañana para recibir la palabra de Dios. Creo que usted y yo pudiésemos entrar por sus puertas con alabanza, con acciones de gracia. ¿Qué es estar preparado entonces para recibir lo que Dios tiene que dar? Es que usted verdaderamente en la mañana se levante y hable con Dios, lo busque en oración. Es que usted verdaderamente lea la palabra y diga: Señor, lo que tú me estás hablando ahora, confírmalo en el servicio que vamos a estar teniendo. Es que usted pueda venir contento, hermano, usted pueda venir con una expectativa, usted pueda saber que el Señor le va a ministrar de una manera en la que usted salga fortalecido y usted salga a obedecer todas las cosas que Dios le va a poner en este lugar. Porque este lugar, hermanos, es el cuartel espiritual del ejército de Dios.
Este lugar es el lugar donde se le entregan las herramientas, y más que herramientas, las armas espirituales para que nosotros logremos realmente lo que Dios quiere. Isaías, solo su nombre lo deriva. El significado es Dios manifiesta su gran salvación, o Dios es salvación. Porque a pesar de que el mensaje de Isaías, hermanos, era un mensaje de juicio, en los primeros capítulos se habla demasiado, hermanos, cómo vienen juicios para el pueblo, pero al mismo tiempo, hermanos, también tenemos el mensaje de esperanza. Hermanos, Isaías es un libro mesiánico. Isaías habla del Mesías. Isaías, hermanos, nos está hablando también de que sí hay mucho pecado, pero también Dios está interesado en que nosotros salgamos de una condición y nos vayamos para otra condición. ¿Qué tan preparados estamos, hermanos, para recibir ese avivamiento que Dios quiere dar para nuestra vida? Mire, el escenario que encontramos en este primer capítulo de Isaías no solo refleja la crisis espiritual que Israel y Judá estaban teniendo, sino que de muchos es conocido en nuestros tiempos actuales, porque de la misma manera, hermanos, la iglesia hoy en día está atravesando por crisis espiritual. Hay un decaimiento espiritual, hermano. Y si no, yo le digo, yo no necesito ponerle tanto énfasis a esto, sino usted se puede dar cuenta a su alrededor. Y para no hacerlo tan crítico ni un señalamiento tan fuerte, hermanos, simplemente véase usted mismo. Y véase usted mismo y véase para sí mismo y diga: Señor, estoy viviendo yo un avivamiento personal. Estoy viviendo un momento grande en mi vida con mi familia. Estoy viendo a mis hijos crecer espiritualmente. Estoy viendo a mi esposa creciendo espiritualmente. Estoy viendo lo que Dios está haciendo en mi vida. Véase usted mismo y dése cuenta que por los afanes de la vida, que por las situaciones que estamos viviendo, hermano, andamos de aquí para allá, andamos buscando otro, cuando la Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Necesitamos nosotros, hermanos, entender que lo que está viviendo el pueblo de Israel en este contexto también lo estamos viviendo como iglesia. Las quejas de Dios contra ellos fueron las siguientes: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Mire qué tremendo. Fíjese las quejas que Dios puede tomar también para nuestros tiempos, porque ¿quién de ustedes no se acordará de la manera en la que Dios llegó en el tiempo correcto para que usted y yo no estuviéramos hundidos en el pecado? ¿Cuántos recuerdan ese día glorioso que vinieron a los pies de Cristo, cuando ya no había esperanza, cuando ya las cosas se habían arruinado, estaba por terminarse todo, y de repente, hermanos, de repente alguien llegó y le habló del amor de Dios? Usted haga memoria esta mañana de cómo fue su conversión. Todos los que están aquí, entiendo y creo que somos cristianos, amén. Creo que todos los que estamos aquí en algún momento le entregamos nuestro corazón a Jesús. Pero recuerde ese momento, recuerde el favor de Dios para nosotros en ese momento, hermano. Que no teníamos ya esperanza, que lo único que veíamos era un mundo negro, oscuro, y que pensábamos que todo iba a acabar de una manera terrible. Pero ahí llegó la gracia de Dios. Entonces, qué difícil es cuando alguien viene y le da a usted tantas cosas y nosotros no venimos y empezamos nosotros a ofrecerle cosas también a esa persona que nos bendijo. Pues miren cuáles fueron las quejas que Dios le dio al pueblo de Israel, y son las mismas quejas contra nosotros. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Los líderes y el pueblo de Judá son como hijos rebeldes. Aquella rebeldía natural que nosotros podemos hablar, hermanos, de un adolescente, por ejemplo, en una casa. Todos los que han pasado aquí de 40 años, hermanos, fueron adolescentes un día, fueron jóvenes un día y cometieron algún tipo de situaciones de rebeldía, y a veces llegamos a creer que la rebeldía es normal en la vida del hombre. Y cuando nosotros estamos en la vida espiritual también sucede lo mismo. A veces vivimos en rebeldía, hermano. A veces ni cuenta nos damos cuando estamos entrando en una rebeldía espiritual, porque no queremos ver el mover de Dios en nuestra vida, porque no queremos entender, hermanos, que mientras más oración le meta al asunto, entonces más pronto llegará la solución. Mientras más ayuno yo entre en mi vida, entonces el Señor fortalecerá mi espíritu y estaré listo para afrontar las situaciones. Ese es uno de los grandes problemas que nosotros a veces no entendemos, pero entramos en rebeldía con Dios. Y la rebeldía tiene que ver con la rebelión, y la rebelión, hermanos, es pecado. Nosotros no somos un pueblo
que debemos de andar en rebeldía como lo hacía el pueblo de Israel, por ejemplo. Ellos se rebelaron contra Dios. Ellos se rebelaron, hermanos, poniendo altares, adorando ídolos, metiendo costumbres totalmente paganas. Y entonces Dios viene y dice: yo los crié, los engrandecí a ustedes, pero ahora ustedes vienen y se rebelan contra mí. Los padres saben apreciar esta situación. Los padres saben apreciar el problema de la rebeldía de sus hijos. ¿Cuántos padres han tratado de arreglar la situación, hermanos, castigando de manera severa a sus hijos porque hay rebeldía? No quieren estudiar, no quieren ir a la iglesia, no quieren buscar un trabajo, quizás, hermanos. No sé cuál es el problema que usted puede tener con un adolescente o con su hijo, o los tuvo en su tiempo, pero esa manera de lidiar es una manera, hermanos, que trae mucha carga, que cansa, hermanos. Y Dios estaba cansado porque palabras como estas las menciona más adelante. Dios se cansa también, hermano, que nosotros estemos esperando que solamente caiga fuego del cielo y entonces el Señor se manifieste. Nosotros debemos de ser, hermano, los provocadores de la gloria de Dios en nuestros tiempos. Hablábamos ahí con un hermano acerca de esto, de las generaciones, y nos hemos dado cuenta que es un tema, hermanos, que de alguna manera está tomando mucha fuerza hoy en día, porque el problema de las generaciones hoy en día es que nosotros no entendemos, hermanos, que a la nueva generación nosotros necesitamos dejarle un legado. Y ese es un problema, porque la nueva generación ahora no entiende lo que es el mover de avivamiento. La nueva generación, hermanos, no entenderá, por ejemplo, a un jovencito llamado Evan Roberts en 1904, cuando tenía una gran pasión por buscar la presencia de Dios. Él se había propuesto buscar la presencia de Dios casi por ahí por sus 13, 14 años. Imagínense un adolescente, hermanos, de ese tiempo. Mientras los demás adolescentes o jóvenes estaban buscando otras cosas, su anhelo era buscar la presencia de Dios. Lo que él pedía en sus oraciones era un avivamiento para su país, Gales. Y hermanos, ¿sabe usted que la historia cuenta que pasó casi aproximadamente de 11 a 13 años orando por un avivamiento? Orando. Eso me llama a la perseverancia. Eso me llama, hermano, al que no se dé por vencido. Eso me llama a que muchos en algún momento estarán diciendo, tanto que hablan de avivamiento en la iglesia, tanto que dicen que el Espíritu se va a manifestar, tanto que dicen que habrán prodigios y milagros. Yo no veo nada. Esos son como aquellos hermanos que dicen, ahí andan diciendo que Cristo viene, que Cristo viene, Cristo viene, y Cristo no viene. Muchas veces, hermanos, nos ponemos tan así, y eso es parte de una rebelión interna que no nos permite darnos cuenta que en todo el proceso de preparación para un avivamiento necesitamos nosotros quitar todo corazón duro y tenemos que, hermanos, ponernos a disposición de lo que Dios nos está llamando a hacer. ¿Sabe una cosa, hermano? Cada uno de nosotros, los que estamos acá, los que nos sintonizan a través del internet, los que nos oyen a través de este mensaje, somos agentes que Dios ha puesto en la tierra para provocar un mover poderoso de Dios. Hermano, pensé que iba a dar un grito de júbilo. Amén. Ahora se da cuenta que mis palabras son muy similares al tiempo de Israel. Yo he estado predicando mucho acerca de la visión que Dios le dio a Ezequiel acerca del valle de los huesos secos. Fue una visión que él tuvo. Y me doy cuenta, hermanos, que verdaderamente la palabra avivamiento tiene que ver con volver a la vida, como le decía el pastor. Volver a la vida. Yo le llamo también, hermanos, el entrar en mi primer amor. A veces es importante, hermanos, volver a encontrarse con el amor en el matrimonio, en el amor a los hijos. Sabe que los padres, por ejemplo, cuando sus hijos se casan, cuando sus hijos ya están grandes y toman sus decisiones, ya los padres ya no les llaman por teléfono, ya no les dicen hijo Dios te bendiga, ya no les dan un beso, ya no les llaman, ya no les dan sus centavitos como dicen por ahí. Porque se pierde el primer amor. De todas formas, mi hijo ya está grande, él ya está viviendo su vida. ¿Para qué tengo que entrar? No, acuérdese de aquel nene, como dicen en la Argentina. Acuérdese de ese niño pequeño cuando usted lo chineaba. De vez en cuando, hermano, usted que ya está adulto, agarre ese gigantón y póngalo en las piernas y arrúyelo. Es que es interesante, hermano, cuando nosotros volvemos a nuestro primer amor, porque eso nos despierta el deseo de hacer algo que nos apasionaba,
algo que nos hacía sentir bien, algo que nos ayudaba para hacer crecer a otro. De igual manera, hermano, necesitamos volver a nuestro primer amor espiritual. Y oiga, le dije esta palabra, necesitamos volver, porque aquí entramos todos. Necesitamos volver a nuestro primer amor y entender, hermanos, que hay una preparación para entrar en un mover muy grande. ¿O no anhelan ustedes ver milagros? ¿O no anhela usted ver gente que es sanada de cáncer? ¿O no anhela usted ver milagros en su negocio, en su trabajo? ¿O no anhela ver cosas que nadie las puede ver en estos tiempos? Claro que sí, pero el Señor ha traído un proceso, hermano, en el cual ha venido Él preparando a su pueblo para recibir este mover. ¿Sabe? A Israel, Dios le estaba dando la advertencia antes que cayesen en todo lo que al final ellos cayeron. Ahora, hermanos, Dios nos está dando la advertencia a nosotros antes que caigamos en todo esto que está por venir. El mundo, hermanos, está en una locura ahorita. El mundo va a caer en un caos que usted y yo no nos imaginamos. Ya estamos en un caos terrible. Se han perdido valores, se han perdido principios, se han perdido, hermanos, costumbres muy buenas que nos determinarían como buenos humanos en la tierra. Pero aún a lo que venimos más adelante, hermanos, como tierra, como humanos, hermanos, nosotros, el Señor, ahora mismo con estas mismas palabras, por medio del profeta Isaías, nos está diciendo: por favor, antes de que vayan a caer en las garras de sus enemigos, antes que vengan sus enemigos y se los coman vivos, antes de todo esto, por favor, dice estas palabras: venid luego. Mire qué interesante. Venid luego. Y me encanta la otra versión porque dice: vengan y aclaremos las cuentas, dice el Señor. Ay, 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 hermano, eso suena como cuando uno se muere, ¿verdad? Eso suena como cuando uno sabe que tiene que estar delante de Dios, como que uno tiene que dar cuentas ante alguien y de repente, vaya, te moriste y ahora vení y vas a dar cuentas de todo lo que hiciste en la tierra. Pero sabe una cosa, hermano, aunque suena un poquito alarmante, preocupante y da un poco de miedo, qué bonito es cuando un padre le llama al hijo y le dice: hijo, ven, sentémonos. Porque hay papás que no hacen eso, pues hay papás que ni siquiera dejan que el cipote por lo menos diga lo que pasó, sino que venga y le empieza a sonar. Pero Dios está tratando, hermanos, de ser caballero con usted. Dios está tratando de advertirle antes que vengan estas cosas. Y yo siempre he mantenido esta frase, que Dios es un caballero. Él está tocando a la puerta. Él nunca obliga. Es más, yo no creo que nadie haya venido obligado esta mañana, a menos que su situación lo trajo obligado, pero es parte de, ¿verdad? Pero no creo que Dios le haya obligado. Yo no creo que Dios le haya puesto una pistola en la cabeza para que usted se levantara por la mañana, para que usted se cambiara, se pusiera su mejor ropa y viniera a la casa de Dios. Mas sin embargo, Satanás es un abusivo. Satanás obliga. Satanás, cuando le dice al jovencito: entrarás en una vida de pornografía y eso te llevará a ser un violador, él no anda pidiendo permiso, él se mete. Y sabe lo que el peligro, hermanos, que como iglesia nosotros tenemos para prepararnos para un gran avivamiento, es permitir que el enemigo se meta en aquellos espacios que muchos posiblemente estaríamos dejando por ahí, para que el enemigo entre, hermanos, y carcoma y haga cosas y haga lo que sucedió con el pueblo de Israel. Venid, dice el Señor, vengan y aclaremos las cuentas. Y hay otra versión que veíamos con un hermano también, y dice: vengan y razonemos juntos. Vengan, pensemos, ¿qué está pasando? Eso a mí, hermanos, me llama como la junta de la empresa, cuando las ventas están bien abajo y de repente no están funcionando las cosas bien. Entonces el jefe llama a junta y dice: ok, vengan, analicemos lo que está pasando ahorita. Eso mismo es lo que Dios estaba tratando de hacer con el pueblo de Israel por medio del profeta. Y eso es lo mismo que Dios quiere hacer esta mañana con nosotros, hermanos. Nos quiere reunir como nos tiene ahorita. Y Dios nos dice: vengan por favor y razonemos juntos. ¿Qué está pasando en el templo cristiano? ¿Qué está pasando con tu vida? ¿Qué está pasando con tu familia? ¿Qué está pasando con las prácticas que antes hacían, que eran bíblicas, y ahora estás haciendo algo que no es correcto? Y yo quiero que entendamos, hermanos, algo bien fundamental.
La Biblia nos enseña principios. Principios, hermanos, que no cambian. La manera en la que nosotros vayamos a darlos a conocer, la manera en la que nosotros actuemos por nuestros tiempos serán un poco diferentes en algún momento. Pero los principios que están en la palabra de Dios, hermanos, no se pueden cambiar. Y eso es lo que Dios quiere tratar con su pueblo en este tiempo. ¿Qué es lo que hemos dejado de hacer? ¿Por qué no estamos provocando verdaderamente que Dios se manifieste de una manera que la gente anhele venir al templo? Que la gente anhele estar en la iglesia. Yo todavía conozco, hermanos, congregaciones donde la gente anhela estar en la iglesia. Anhela que llegue el día domingo, anhela que llegue el día de semana para estar. Mire, nuestra iglesia tiene 2 cultos por la mañana, el domingo. Y si todavía se considera joven, véngase a las 4 de la tarde. El lunes tenemos una enseñanza desde la mañanita en los hombres y por la tarde hay un estudio. El martes hay células en diferentes lugares. Hay casas donde se enseña la palabra de Dios. Hay un estudio establecido que se está dando. El miércoles tenemos un tiempo para adorar a Dios, hermano. Para enamorarnos más de su presencia, para recargar las energías. El jueves las hermanas están orando desde las 2 de la tarde. Están reunidas aquí en la iglesia adorando al Señor. Y el viernes estamos orando allá al otro lado, hermano. Y el último viernes de mes estamos dando gracias por los milagros. ¿Verdad que suena bien interesante? Suena bien bonito, pero hermano, cuando usted viene a ver de repente los cultos y se da cuenta que agradecidos no hay mucho. Y uno podrá decir, bueno, ¿y dónde está la gratitud de su pueblo? Ay, hermano, es que la lluvia de este viernes me afectó. Hermano, los antiguos ministros, los antiguos cristianos, una tormenta no era la razón por faltar a darle gracias al Señor. Pensemos en estos tiempos, hermano. ¿Qué es lo que a nosotros nos está afectando para no prepararnos a un avivamiento? ¿Qué nos está afectando? El Señor tenía quejas contra ellos. Y mire, esta otra parte es muy interesante, es muy dura, pero así hablaba el Señor, hermanos, en aquellos tiempos y a veces tiene que hablarnos así en estos tiempos. Pero dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entendía, no entiende. Yo digo una cosa, hermano. ¿Cómo es posible que la misma naturaleza entienda el llamado de Dios para la humanidad? ¿Por qué los pajaritos cantan en la mañana de domingo y los hermanos están peleando entre ellos mismos en la casa, los esposos, regañando a los hijos, una gran gritadera, y los pajaritos cantando en la mañana? El pajarito entiende que debe alabar a Dios por la mañana. Mire qué tremendo, hermano. Yo le dije al Señor, quema mis labios y me arden. Voy a tener que decir a mi esposa, mira, por favor, quítame ese ardor ahorita porque está muy fuerte. ¿Sabe que este tema que se está hablando hoy en día, hermano, acerca del cambio climático? Ya nosotros, hermano, al final decimos, ¿y qué nos interesa a nosotros eso del cambio climático? ¿Qué nos interesa todo este montón de cosas? ¿Sabe? La misma naturaleza reconoce que el mundo está mal. La misma naturaleza. El cambio climático, hermanos, es la razón por la cual entendemos que la naturaleza misma entiende y conoce que hay un Dios que está a las puertas de venir a traer a su iglesia. Y si no dijera la Biblia que la tierra gime y clama como dolores de parto. Hermanos, mire la representación que dijo el Señor. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor. Los líderes y el pueblo de Judá no son como torpes animales, tal vez como buey o asno. Ellos son más torpes que los animales torpes. Porque los animales hasta cierto punto, hermanos, se dejan guiar por su naturaleza. O sea, ellos son, la naturaleza animal les permite hacer las cosas y a veces quizás hasta con torpeza. Pero recuerdo haber visto un video viral, hermano, de un hombre que atropellan en la China, creo que es, porque se pasa a la calle de una manera incorrecta y lo atropellan y hay un perrito en la esquina esperando y se cruzan las líneas blancas. Dígame usted, todo esto parecerá tan divertido, pero se cumplen muchas cosas de lo que vemos también. Los mismos animales. Necesitamos nosotros, hermanos, saber las quejas de Dios para con su pueblo.
ningún animal ha ofendido alguna vez, o se ha resentido, o ha rechazado, o ha desobedecido a Dios de la manera que cada ser humano lo ha hecho. Y usted dirá, es su naturaleza. Sí, hermano, nosotros también tenemos una naturaleza, y lamentablemente nuestra primera naturaleza es naturaleza de pecado. Pero yo por eso hablo, hermanos, a través de este mensaje al pueblo de Dios. Porque si somos pueblo de Dios, nuestra naturaleza no es la naturaleza pecaminosa, sino que la naturaleza que tenemos ahora es una naturaleza, hermanos, que somos perdonados y ahora somos hijos de Dios. Amén. Eso es lo que nosotros somos, hermanos. Pero aún sabiendo que somos naturaleza de Dios, aún, ¿por qué entonces nosotros por qué no escuchamos la voz de Dios? ¿Por qué no escuchamos que Dios nos está reclamando y nos dice, yo los crié, los engrandecí y se rebelaron contra mí? Y que mejor el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Entonces hay algo que yo le llamo, hermanos, que está obstaculizando la libre circulación. Hay algo, hermano. Uno puede tomar esto, hermano, como algo tan sencillo que hasta un niño lo puede entender. Si usted tiene un aire acondicionado en su carro y de repente le pone el máximo y el aire apenas sale, hermano, ¿qué pasa? Usted va a decir, algo pasa, lo voy a llevar a revisión. Algo está obstruyendo el paso para que la frescura del aire venga a mí y me dé. Si usted tiene una tubería, hermanos, de agua, por ejemplo, y está tapada y usted no le sale el agua, usted tiene que ir al lugar donde está el problema, abrirlo, hermanos, y saber cuál es el tapón que no permite que fluya el agua. Y de la misma manera, hermanos, lo decía en el primer culto, cuando una persona, hermanos, tiene trombosis, creo que se llama, cuando se hacen los coágulos de sangre que van a darle, hermanos, al corazón. Cuando se le tapan las arterias, hermanos, ahí andan todos tetelque, ahí andan con problemas cardíacos, ahí andan que se quieren morir, se van a morir. ¿Por qué? Porque algo me está obstruyendo. ¿Sabe, hermanos? Es lo mismo que Dios está viendo en nuestros tiempos. La iglesia está teniendo tapones horribles que no permiten que nosotros sigamos viviendo. Y no viviendo una vida como la que vivimos en la tierra, sino viviendo la plenitud de Cristo en nuestra vida y en nuestra familia. Pero necesita usted y yo identificar cuál es el tapón, hermano. Yo no vengo aquí como un juez. Yo vengo como alguien que trae una palabra de Dios. Pero nosotros mismos tenemos que pensar y analizar. Si yo quiero que la palabra se vuelva viva, si yo quiero que el rema se active en mi vida, el que la puede activar es usted. Y vamos a ver más adelante por qué razón. Por una sola palabra que se llama la obediencia. Porque cuando usted lee un manual, por ejemplo, y si usted no toma las recomendaciones del manual, entonces le quedó mal y se fundió el aparato porque usted no vio el manual. Eso me lleva a pensar que nosotros, hermanos, aunque tengamos inteligencia, pero no podemos prescindir de algo que nos lleva a hacer las cosas bien, que es la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos, necesitamos entender. Hermanos, los profetas fueron enviados para hacer volver al pueblo. Y yo sé que este mensaje el pastor lo va a continuar el próximo domingo, pero me llama la atención algo. El hacerlos volver es algo de lo que le costaba a los profetas en el tiempo antiguo, hermano. Es que mire, hacer volver a alguien, eso no es fácil. ¿Usted cree que es fácil venir y pararse aquí y de repente recibir una palabra de Dios como esta y querer hacer volver al pueblo a una condición mucho mejor? ¿Cuántos de ustedes han neciado con alguien y le han dicho, es que ya te dije que no es así? No, es que así es. Y hacer volver a alguien es bien complicado. Es bien complicado. Pero la tarea de los profetas era hacer volver al pueblo. Hermanos, era hacerlos transitar por la senda antigua o su equivalente, volverse al Señor. Arrepentimiento. Usted vaya, por favor, y busque el significado del arrepentimiento. A veces creemos que arrepentimiento solo es para lo malo. Pero arrepentimiento en su significado original, hermanos, es cambiar de dirección, es dar la vuelta. Usted va para un lado y usted da la vuelta completamente y sigue. Ese es arrepentimiento, que cuando usted iba caminando con una vida llena de pecados ocultos y situaciones, usted dice, no, Señor, te estoy ofendiendo, perdóname. Se da la vuelta y empieza a buscar oración, ayuno, empieza a buscar congregarse, empieza a buscar servir y caminar como un verdadero cristiano. Ese es arrepentimiento. Entonces la función de los profetas en este tiempo era hacer volver al pueblo. Pero lamentablemente, aún Jesús lo dijo en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar
a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. Hermano, desde mucho tiempo atrás Dios ha estado preocupado por su pueblo. Desde mucho tiempo atrás Dios está preocupado por usted. ¿Sabe? Hay algo que a mí me impacta mucho, hermano. Cuando uno tiene que aconsejar a alguien y decirle una verdad bien puesta. Es interesante porque alguien puede creer que cuando alguien le habla así a una persona, dice: no, este no me entiende, este no es mi amigo, este que se aleje de mí porque eso que me está diciendo. ¿Sabe usted que el que se preocupa por usted es el que le dice las verdades como son? El que no se preocupa por usted ni siquiera le va a decir nada. Mira, ahí anda tomando, mira, ahí anda en estas vueltas, ahí anda en esa vida. Y el que no se preocupa por usted, no lo quiere, él va a decir: hay que ver su vida, hay que ver qué le pase, que decida él. Pero el que está interesado en uno, hermanos, está pendiente, está diciéndole las cosas. Y yo le tengo una buena noticia esta mañana: Dios está preocupado por usted. Dios está preocupado para que usted se levante, para que usted salga de la condición en la que está. Dios está preocupado para que despierte. Porque va a llegar un día, hermano, donde usted va a ver la gloria de Dios en otros y usted no va a creer, porque no preparó su vida. Ahorita todos estamos en un entrenamiento, estamos preparándonos porque hay una promesa en los postreros días, dice el Señor. Pero muchos estarán quizás pensando: no va a pasar, es pura religiosidad. No, es la promesa que está en la palabra de Dios y la vamos a creer hasta que la podamos ver. Jerusalén, que matas a los profetas. Dije en el primer culto también, hermano, qué lamentable es no entrar en la mente de un líder espiritual. Qué lamentable que muchos hermanos no entendamos la visión que Dios ha puesto en el pastor Orlando. Qué lamentable, hermano, es que nosotros no podamos entender la carga que es estar en el ministerio pastoral, sabiendo que qué ganamos nosotros, hermanos, con traer una palabra de Dios que de repente le diga: arrepiéntase de sus pecados, y al final lo que uno puede ganar son piedras, como Esteban, el primer mártir de la iglesia. Pero sabe una cosa, me llamaba mucho la atención porque esta semana leí la historia de un pastor que se suicidó allá en Brasil. Y es bien interesante porque a través de las redes sociales él escribió una razón por la que creen que él pudo haberlo hecho. Él se suicidó este lunes 23 de septiembre, pero el 11 de septiembre él había puesto un mensaje, y este mensaje era posteando lo que un amigo había puesto, y su amigo lo que había puesto verdaderamente era un problema de otro pastor en Estados Unidos que también se había quitado la vida. Y estas fueron las palabras que este pastor puso en su red social el día 11 de septiembre de 2019. Dijo: querido, aquí está, admito que nunca en toda mi vida he hecho algo tan agotador como el pastoreo. Ningún trabajo o responsabilidad ha consumido mi energía y mi salud más que dirigir una iglesia. Como pastor, puedo decir que la iglesia necesita preocuparse urgentemente por el descanso y la salud de sus pastores, dice el texto. Increíblemente él a los días se quita la vida. Y hay un último mensaje en Facebook que él coloca con respecto a esto, que fue el día 11, y puso un salmo nada más a las 4 de la mañana. Usted lo puede ver ahí. Hoy somos tecnológicos, hermano. Hoy tenemos todo en la palma de la mano. Tú que matas a los profetas, imagínese el mensaje que Jesús también estaba tirando. Tú que matas a los profetas. Hermano, ¿cuál es el tapón que nosotros estamos teniendo como iglesia? Y yo no me quiero enfocar solamente: ay, pastor, sí, hay tapones, hay cosas feas. No. ¿Cómo se está preparando usted para recibir ese avivamiento que viene? ¿Cómo se está preparando para el despertar que Dios quiere hacer en este lugar? ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados, hermanos, cuando vengan los enfermos? Ay, pensé que alguien me decía amén. ¿Está preparado sus ojos para ver, hermanos, sillas de ruedas allá, solas? ¿Está preparado usted para ver quizás andaderas por este lado? ¿Está preparado, hermanos, para que este piso en la iglesia ya no se trapee más con asistino, qué sé yo, qué otro montón de cosas para mantenerlo limpio? ¿Está preparado para que este piso se trapee con sus propias lágrimas y las mías? Y que vengamos y nos postremos delante de Dios y le digamos: Señor, perdóname.
Yo no quiero ser como el pueblo de Israel. Yo no quiero ver que tú me reclames cosas a mí cuando yo realmente debo ser alguien agradecido, donde yo verdaderamente quiero buscarte de todo corazón y quiero prepararme, hermanos. Y mire, es tan increíble. El Señor dijo: venid luego y estemos a cuenta. Dios dijo: algunas decisiones resultan esenciales para poder demostrarle a Dios nuestra sinceridad. Necesitamos tomar acciones concretas. Necesitamos ver que el problema no está afuera. Usted y yo tenemos que entender que cuando nosotros vemos bajo esta perspectiva y decimos: el problema está adentro, el problema soy yo. Cuando usted empieza, hermanos, a pensar, a hablar y a accionar de esta manera, entonces, hermano, empieza a darse un avivamiento. Entonces, hermano, empieza a haber un mover de Dios, donde las cosas empiezan a darse con toda libertad. Miren, quiero terminar con esto. Interesante. ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Dios habló estas palabras también y le dijo al pueblo: estoy hastiado. Mire qué tremendo, hermano. A veces creemos que congregar tanta gente, en todo servicio, en toda actividad, eso es lo que a Dios le agrada. A Dios no le agrada, hermanos, estar en una multitud donde la gente no quiere estar con Él. Y el Señor le dijo estas palabras al pueblo. Le dijo: estoy hastiado, me son abominación. Eso es duro, hermano. Eso es duro. Pero Dios dijo estas palabras porque veía algo que nosotros no podemos ver. Dios está midiendo su corazón. Dios está mirando lo que hay en su corazón. Y sabe usted, hermanos, que nuestras actitudes reflejan lo que hay en nuestro corazón. Por eso cuando yo actúo bajo la mente de Cristo, yo puedo dar a conocer una actitud como Cristo. Pero cuando su actitud es arrogancia, cuando su actitud es desobediencia, cuando su actitud es rebeldía, hermanos, eso se refleja, aunque usted no lo diga. Se refleja completamente. Se refleja. No diezmamos, no ofrendamos. Bueno, hay una decadencia, hermanos, en las promesas de misiones para este año, porque nadie quiso tomarla y llenarla como años anteriores y poner la cantidad que verdaderamente Dios le dicta en su corazón. Pero ahí se nota, hermanos, lo que hay en el corazón. Ahí se nota, hermanos, que estamos dejando de creer al mensaje bíblico de la palabra. Porque nadie se para en este lugar a hablar sus pensamientos. Nadie se para en este lugar para, hermanos, hablar de sus intenciones. Los que nos paramos en este lugar hablamos de parte de Dios, lo que Dios quiere para su iglesia. Y cuando hay un interés por un pueblo que verdaderamente quiere ver un avivamiento, entonces la iglesia, el pueblo se vuelve a Dios. ¿Estamos listos nosotros para volvernos a Dios? ¿Estamos listos para pedirle perdón y decirle: Señor, yo no quiero escuchar de tus labios esas palabras: hastiado estoy, me son abominación? No lo puedo sufrir, mi alma las aborrece, me son gravosas. Todo lo que el pueblo de Israel hacía en ese entonces no era agradable para los ojos de Dios. A pesar de que ellos querían de alguna manera tapar y querían de alguna manera hacer ver que estaban cerca de Dios, lo que hacían ya no sorprendía a Dios. Pregúntese esta mañana, hermano, si todo lo que usted hace todavía le asombra a Dios. Pregunte si estar esta mañana, solo por haber venido esta mañana al templo, eso le agradó a Dios, o un corazón dispuesto a recibir y a obedecer. A eso se refería Dios cuando dijo: estoy hastiado de tanto sacrificio. Señor, pero ¿y que no era parte de todo lo que se tenía que hacer? Sí, pero en el contexto religioso. En el contexto religioso, hermano, nosotros venimos a la iglesia, nos sentamos, nos paramos, aplaudimos, nos sentamos, escuchamos a alguien predicando y nos vamos igual. Pero en el contexto espiritual, hermano, cuando nosotros reconocemos una palabra que viene de Dios, entonces nos produce, hermanos, el querer dar fruto. Nos produce, hermanos, el que poder decir: verdaderamente algo está pasando en nuestra iglesia. Necesitamos romper ese tapón, necesitamos ponernos en la brecha, necesitamos pagar un precio. Y déjeme decirle, hermano, Dios nunca ha necesitado grandes multitudes para hacer su obra. Siempre necesita uno. Pero ese uno arrastra a otros, que esos van y hacen otra obra mucho más fuerte en diferentes lugares. A ese uno Dios le ha hablado esta mañana.
A ese uno Dios le dice: mira, yo te necesito a ti, tú que has estado en el camino correcto, que has tenido tus fallas y te has estado caminando a veces mal, pero a ti te necesito para que te levantes y te prepares para un buen avivamiento. Sigue de la misma manera, pero aún prepárate más. Sigue buscando mi rostro, pero también demuéstralo con el amor de Cristo hacia los demás. Haz la obra que te he mandado a hacer. Demasiado parecía la descripción de Dios en ese tiempo, hermano. ¿Y sabes lo que vemos ahora? Muy pocos incrédulos se convierten. Y la palabra de Dios no parece cambiar la vida del pueblo. Ahora pregunto, ¿serán los mismos tiempos como el tiempo de Isaías? ¿Será el mismo mensaje que nos está a nosotros retando para que entendamos? Quiten el tapón, quiten el obstáculo. Porque a veces esto me hace pensar como un niño a veces, hermano. A veces puedo sentir que la gloria de Dios está arriba del techo. Hay una gran gloria de Dios queriendo entrar para ungir a su pueblo. Y no quiero decir que este es el lugar que solamente se puede recibir, pero Dios así también lo estableció en aquel tiempo. Un lugar de adoración, un lugar para buscar su presencia. Pero a veces siento que hay algo que está dividiendo. Pareciera que volvió el velo en el templo, ¿verdad? Pareciera que hay una obstrucción porque la gente ya no siente el deseo de buscar a Dios como lo hacían antes. Si los vivos no viven, ¿qué esperanza habrá para los muertos? Mire qué pregunta. Ahora, Dios llega a aquel que admite su propio pecado y suplica el perdón por su propia frialdad e incapacidad. Es algo personal. No habrá avivamiento mientras sigamos analizando el estado de otros sin lamentar nuestras decisiones ajenas al señorío de Cristo sobre nuestras vidas. El juzgar a los demás o lo que está sucediendo mientras yo no sea parte y no meta mis manos al fuego, no podré yo decir que algo está sucediendo porque otro no lo está provocando. Debo de ser yo el provocador. Dejemos de interiorizar nuestra mirada en el que está cerca y hagámoslo hacia nosotros mismos. Seamos atalayas para otros sin dejar de serlo para nosotros mismos.